Una espesa niebla cubre el mundo. La oscuridad extiende su negro manto y solo brilla el fuego de la hoguera que arde impune consumiendo libros, reduciendo a cenizas todo conocimiento contrario al dogma, purificando almas de herejes y brujas e imponiendo la autoridad del santo terror a la Inquisición. Las cruzadas llevan la guerra a Oriente Medio y tiñen de sangre las calles de la Ciudad Santa mientras el hedor a muerte impregna el aire. La ciencia y la razón se desvanecen, mientras la ignorancia y el fanatismo rigen el mundo. Esta es, a grandes rasgos, la imagen que se tiene del medioevo, una época de oscurantismo caracterizada por la ignorancia, la superstición, la teocracia y el fanatismo religioso, todo ello alimentado por la barbarie de la guerra y las frecuentes epidemias que, por la misma ignorancia de la época, diezman poblados enteros. No obstante, tal imagen no solo es exagerada, es, además, profundamente equívoca. Oscuridad, barbarie e ignorancia son palabras con que el común de la gente pretende definir los 1000 años que van desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta la invención de la imprenta y el descubrimiento de América en el siglo XV. Este período, al igual que cualquier otra época en la historia de la humanidad, está lleno de luces y sombras. Sin embargo, ninguna otra época ha sido más difamada y menospreciada que el medioevo. Parece que solo adjetivos negativos pueden atribuirse a esta época y, al hacerlo, se niegan o desconocen las cualidades de ese período y su importante influencia en los siglos posteriores. Así, por ejemplo, cuando hablamos de oscurantismo medieval, ¿a qué nos referimos? La palabra oscurantismo resulta bastante pretenciosa para definir un período de 1000 años, además de ser vaga y ambigua. Si con ella nos referimos a todas aquellas prácticas que impiden el avance del conocimiento o que hacen inmóvil a una época, o prácticas que impiden la educación o instrucción de todas las clases sociales, entonces no podía aplicarse al medioevo porque ello sería desconocer o negar el nacimiento de las universidades, el desarrollo del lenguaje científico, la reforma carolingia que buscó dar la instrucción dentro de lo posible a todas las clases sociales, etc. También resulta un lugar común calificar al periodo medieval con el adjetivo de bárbaro, pero la barbarie no es exclusiva del medioevo. Todas las épocas han tenido, en mayor o menor medida, algún grado de barbarie. Si por barbarie nos referimos al atraso cultural, entonces lo dicho antes contradice la supuesta barbarie medieval. Si con barbarie nos referimos a crueldad o a una época de guerra con violaciones y ataques de todo tipo a la dignidad humana, entonces tendremos que aceptar que el siglo XX, con sus 2 guerras mundiales, los campos de concentración, el Gulag, el agente naranja, etc., resulta mucho más bárbaro que los 10 siglos de Edad Media. Ahora bien, la leyenda negra sobre el medioevo no es una invención reciente. Desde el prerrenacimiento florentino, en plena Baja Edad Media, se escuchan las quejas de personajes como Petrarca, quien, al igual que muchos otros en el Renacimiento, reniega del medioevo, olvidando que todo su acervo cultural y literario es, en esencia, medieval. De ahí en adelante, el antimedievalismo se convierte en tendencia dominante y, al parecer, los pensadores e intelectuales de los siglos posteriores son incapaces de reconocerle ningún aspecto positivo. De este modo, un personaje como Voltaire, en pleno siglo de las luces, afirma sin contemplaciones que estudiar el medioevo solo vale la pena si es para despreciarlo más. Por su parte, Diderot, otro personaje decisivo de la Ilustración, no tiene reparo alguno al afirmar que nada envilece más el espíritu humano que la filosofía escolástica, es decir, medieval. Estos son apenas algunos pobres ejemplos de una propaganda que se extiende hasta nuestros días y ha conseguido reducir el medioevo a la imagen descrita antes, al principio de esta introducción. Lo que aquí pretendemos es ir más allá de esa leyenda negra, centrándonos en 3 expresiones o manifestaciones del medioevo que se insertan en pleno corazón de la Edad Media. Estas manifestaciones o expresiones medievales constituyen verdaderos fenómenos, o mejor, movimientos sociales y culturales que trascienden su ámbito e impregnan la poliédrica faz del período medieval. Nos acercamos a estas 3 expresiones a través de 3 temas que nos ofrecen una visión de los goliardos y su lírica profana. Las llamadas danzas de la muerte y el fenómeno sociocultural conocido como amor cortés. Aún hoy, en nuestro posmoderno siglo XXI, estas expresiones medievales perviven en la tradición de la cultura occidental, aunque no son reconocidas por la gran mayoría. Por ejemplo, muchos de los que hoy disfrutan con la célebre cantata escénica Carmina Burana de Karolf ignoran que los cantos allí reunidos son una pequeña selección de la poesía de los goliardos de los siglos XII y XIII. El culto a la Santa Muerte
y las famosas calaveras literarias, tan queridas por los mexicanos y otros países latinoamericanos, obedecen a una tradición sincrética con raíces tanto prehispánicas como europeas. En sus orígenes europeos, su antecedente más claro lo constituye el fenómeno conocido como danza macabra. Por último, el llamado amor cortés fue un movimiento ideológico, cultural, social, religioso y literario que influencia muchas de nuestras tradiciones culturales y que, en gran medida, ha modelado las siempre tensionantes relaciones entre hombres y mujeres. Así, por ejemplo, muchas de las quejas expresadas por los movimientos feministas de nuestro tiempo se hacen eco de las quejas que en su momento opusieron las mujeres medievales frente a la imagen que de ellas ofrecía el amor cortés. En síntesis, lo que se ofrece aquí es una visión y un acercamiento al medioevo con sus luces y sus sombras, sin negar ni desconocer los aspectos negativos de la época, pero sin centrarse tampoco en esa leyenda negra, mostrando así otra cara de la poliédrica y fascinante faz que ofrece la Edad Media.